Voy ahora a mandaros resueltos un problema de electrolisis, a comentaros uno de la colección de problemas que os he mandado. Bueno, la electrolisis ya sabéis que es un proceso electroquímico mediante el cual un proceso que no es espontáneo, o sea, no sucede de forma natural, se realiza mediante la aplicación de la energía eléctrica. Esto es semejante a coger un objeto desde el suelo y levantarlo, proceso no espontáneo, o tenerlo a una altura y dejarlo caer al suelo, que es el proceso espontáneo. Entonces, el proceso espontáneo es la pila y el proceso no espontáneo en sí es la electrolisis. Vamos a ver, cuando tengo una sal, una sal como el bromuro de potasio, el cloruro de sodio, etc., la podemos tener disuelta en sus iones o fundidas. Y los problemas que pasan en la disolución, en la cuba electrolítica, el proceso, el lugar donde se va a producir la electrólisis, son muy distintos. Si la sal está fundida, al aplicar la corriente lo que se depositan en los electrodos son los componentes de esa sal. Si tengo bromuro de sodio, pues bromo en un electrodo y potasio en el otro. Si tengo cloruro de sodio, pues cloro en uno, en un electrodo, y sodio en el otro. Sin embargo, si está disuelta, como los potenciales de reducción de los metales alcalinos en general son muy bajos y negativos, y los potenciales también de algunos halógenos son también bastante bajos, lo que se hace es electrolizarse los iones del agua, los protones y los grupos hidroxi, produciéndose hidrógeno en un electrodo y oxígeno en otro, en vez de potasio y sodio o bromo y cloro. ¿Vale? Entonces, el bromuro de sodio en disolución acuosa está disociado en sus iones, que son bromuro y sodio. Y tenemos también presentes protones y grupos OH-. Bien, si miramos un poco, os voy a dar los potenciales. En el ánodo se produce la oxidación, ¿no? Y la oxidación es que el bromuro pase a bromo, tiene un potencial menos 1,07, o que los grupos OH pasen a oxígeno. El potencial es menos 0,4. Entonces, como este potencial es mayor, en realidad lo que voy a tener en ese ánodo, en esa oxidación, es que los OH- van a dar oxígeno y se va a desprender agua. Y en el cátodo, que se va a producir la reducción, yo tengo el sodio, la reacción del sodio tiene un potencial de menos 2,71. Y el potencial de reducción del hidrógeno, de los protones, sabéis que es 0. ¿Qué reacción se va a producir? Pues eso, los protones van a reaccionar con los electrones para dar hidrógeno. Entonces, la reacción global es que 4 de OH- van a dar oxígeno, más 2 de agua, más 4 electrones, y los protones van a dar hidrógeno. En la primera se desprenden 4 electrones y en la segunda 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarla de abajo por 2. Y me da la reacción global, que se produce oxígeno en un electrodo e hidrógeno en otro. ¿Vale? O sea, según la estequiometría de la reacción, en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de hidrógeno será el doble que el de oxígeno. Bien, eso es lo que va a pasar en esa cuba electrolítica porque está disuelto. Si estuviese fundido, el caso sería distinto. ¿Cómo se hacen los cálculos en electrolisis? Pues utilizando las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday son dos. La primera ley dice que la masa de una sustancia que se deposita en un electrodo, cuando sobre esa cuba se pasa una corriente eléctrica, es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa. La cantidad de electricidad que pasa es Q, que es la intensidad por el tiempo. La carga se mide en coulombios, la intensidad de la corriente se mide en amperios y el tiempo en segundos. Y la segunda ley de Faraday es una ley que dice que cuando por esa cuba electrolítica circula un Faraday o 96.500 coulombios o la carga de un mol de electrones, se deposita una masa de esa sustancia que es igual a la masa molecular dividida por el número de electrones que ha ganado o perdido dicha sustancia. ¿Vale? Entonces, la ley fundamental de la electrólisis es que la masa es igual a la masa molecular partido por el número de electrones, por la intensidad por el tiempo, partido 96.500, donde la carga, si me la dan la carga, es la intensidad por el tiempo. ¿La masa en qué se expresa? En gramos. La masa atómica o molecular en gramos. N, número de electrones. La intensidad, el tiempo y el valor del Faraday, aquí os lo dan como 96.485, pero bueno, en general se toma como 96.500. Normalmente los valores de IT los da el ejercicio. O nos lo tienen que pedir para calcularlo, caso de que nos lo den. Y los valores de las masas moleculares los sacamos, y de N los sacamos a partir de las reacciones. Entonces, vamos a ver.
Vamos a resolver el apartado C, porque el apartado A eran las reacciones que ocurren en el caso de que la sustancia no esté fundida, sino disuelta. Dice, se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de bromuro de sodio 1 molar, haciendo pasar una corriente de 1,5 amperios durante 90 minutos. Calcule el volumen de gas desprendido en el cátodo. Bueno, hemos visto que en el cátodo se desprende hidrógeno, ¿vale? Y que la reacción del hidrógeno es que 2H más 2 electrones va a dar hidrógeno. Entonces, aplicamos directamente esa fórmula y sabemos, aplicamos la ley de Faraday. La masa es lo que queremos calcular para, a partir de la masa, calcular el número de moles y luego el volumen. N es el número de electrones, que son 2 para esta reacción. M es la masa molecular del H2, que es 2. La intensidad 1,5 amperios, el tiempo son 90 minutos, 5.400 segundos. Aplicamos la fórmula, salen 0,084 gramos de hidrógeno. Lo pasamos a moles. Dividimos entre 2, 0,042 moles de hidrógeno. Y el volumen, la ley del gas ideal, 1,13 litros. Espero que os hayáis enterado. Venga, adiós.